este recorrido por Petrer y su majestuoso castillo. En lo alto del cerro que domina el paisaje de Petrer, el castillo se alza como un testigo eterno de la historia. Construido a finales del siglo XII y a principios del siglo XIII, esta fortaleza de origen islámico conserva su torre y muralla de tapial, símbolos de un pasado marcado por la influencia musulmana. Durante décadas, sus muros protegieron un mundo árabe, hasta que la conquista cristiana en el siglo XIII trajo consigo un cambio de era y propósito. Este castillo ofrece vistas panorámicas del valle y ha sido testigo de más de 800 años de historia. Los siglos XIV y XV dejaron huellas profundas en la fortaleza. Fue entonces cuando la sobreconstrucción islámica se transformó. Sus nuevos señores añadieron majestuosa sala noble, donde se tomaban decisiones importantes y resonaban los ecos de banquetes y reuniones. También se construyó un aljibe de grandes dimensiones, un verdadero tesoro que aseguraba el agua en tiempos de necesidad, y un calabozo sombrío, cuyas paredes susurran historias de aquellos que alguna vez estuvieron atrapados en su interior. Con el tiempo, las guerras y estrategias quedaron atrás y el castillo perdió su propósito militar. A comienzos del siglo XX, cuando ya había caído en desuso, el cerro y la fortaleza se convirtieron en algo más que un recuerdo del pasado. Fueron el sustento de un pueblo. Los vecinos de Petrer, en busca de cobijo y lugar al que llamar hogar, pidieron permiso a la parroquia, entonces la propietaria de la fortaleza, para construir sus viviendas, y así con sus manos trabajadoras y herramientas humildes empezaron a excavar sus viviendas en las entrañas mismas de la muralla, a las que hoy conocemos como las casas cueva. Poco a poco, con esfuerzo y dedicación, excavaron sus hogares directamente en la muralla, fundiendo sus vidas con la historia del mismo castillo. Gracias a una importante restauración llevada a cabo en la década de 1970, el castillo recuperó gran parte de su esplendor original. Hoy en día no solo es un imponente monumento histórico, sino también un símbolo vivo de la conexión entre Petrer y su pasado. Caminar entre sus muros es recorrer siglos de historia, desde la época islámica hasta los días en que el pueblo hizo de esta fortaleza un refugio. Y así, el castillo de Petrer no solo es un lugar, sino una narración en piedra, un lugar donde la historia y la vida se entrelazan en el corazón de Alicante, invitando a todo aquel que lo visite a descubrir sus secretos y admirar su eterna belleza. Y hasta aquí nuestro recorrido por el castillo de Petrer, un lugar lleno de historia, belleza y tradición. Espero que hayas disfrutado tanto como nosotros explorando este fascinante rincón de Alicante. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dejar un like, suscríbete al canal, activar la campanita para no perderte más contenido como este. Déjame tu comentario, cuéntame qué te ha parecido este lugar, o si conoces otro distinto, lleno de historia que debería visitar. Gracias por acompañarnos en esta aventura y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Un abrazo a todos y a todas.